Bienvenidos al podcast de You Trading, el portal con el mejor contenido para traders. Buen día, bienvenidos a un nuevo episodio de La Esquina del Trader. Soy Paola Pejoves y hoy hablaremos de los retos de masificar el gas natural vehicular en Perú, teniendo en cuenta que el país es uno de los principales productores de esta energía económica y eficiente. En un escenario mundial de precios altos de los combustibles, surge el debate sobre el futuro energético del país. Al día de hoy, el Perú es importador neto de petróleo y combustibles derivados como las gasolinas y el diésel. Cerca del 60% de combustibles se importan para atender la demanda local de energía. Frente a este hecho, los especialistas del sector hidrocarburos coinciden que el país debería mirar a otros recursos energéticos como es el gas natural, cuyas reservas están aseguradas por más de 20 años, y el uso del gas natural de Camisea es un recurso económico, ecoamigable, y está en el Perú. Para hablar del tema, hemos invitado a Felipe Cantuarias, el expresidente de la Sociedad Peruana de Hidrocarburos. Bienvenido. Paula, ¿cómo estás? Muy buenos días. El reto es masificar el gas natural vehicular. Actualmente estamos utilizando los combustibles fósiles y el gas natural en menor medida. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Qué es lo que nos está faltando para poder masificarlo? Bueno, en realidad el Perú tiene todas las condiciones para hacer un cambio en su matriz energética y seguir la tendencia mundial de ir reemplazando los combustibles fósiles, que son la principal fuente de generación de energía de combustibles en nuestro país, diésel y gasolinas, por energías que son mucho más amigables con el ambiente, más eficientes y que además permiten ahorrar costos importantes a todos sus usuarios. De hecho, en este momento el Perú está en un momento clave para tomar una decisión para iniciar esta transición energética, lo cual requiere un consenso entre las fuerzas políticas, entre el Congreso y el Poder Ejecutivo, para acelerar la masificación del gas natural. Esto significa cambiar nuestra matriz energética de manera progresiva, dejando de depender de combustibles fósiles, principalmente diésel y de gasolinas, y comenzar a utilizar gas natural. Gas natural, en primer lugar, para el transporte público. Y esa es la primera decisión de política pública que debería ocurrir de manera inmediata en nuestro país. Cambiar nuestra matriz de transporte público, que el día de hoy está compuesta, como he mencionado, principalmente de diésel y gasolinas, que son combustibles fósiles altamente contaminantes, y más bien migrar hacia el gas natural vehicular. ¿Y por qué el gas natural vehicular? Porque en primer lugar nosotros somos productores de gas natural. Lo he señalado en varias entrevistas. Hoy Camisea tiene que reinyectar el 20% de la producción diaria de gas natural porque no tiene dónde colocarlo. Pero además el gas natural es una energía amigable con el ambiente, pero lo que es más importante, tiene un precio regulado. Y este es donde también quiero incidir, Paola. Hoy, el uso del gas natural vehicular en una situación de incertidumbre en los precios internacionales de los combustibles permitiría generar ahorros importantísimos. Hicimos un análisis en la Sociedad de Hidrocarburos de cuánto se podría ahorrar un taxista si migra hacia el gas natural vehicular. Fíjate, en un mes, un transportista urbano que recorre alrededor de 200 kilómetros al día invierte 2.260 soles en gasolina. Si usara gas natural vehicular, solamente utilizaría 676 soles. Es decir, se ahorraría casi 1.600 soles mensuales. Si esto lo anualizamos, estás hablando que se ahorra casi 19.200 soles al año, si es que comienza a utilizar GNV. En consecuencia, la primera decisión en términos de política pública que debe impulsar este gobierno es cambiar la matriz energética del transporte público, transporte de carga y transporte de pasajeros hacia gas natural vehicular, para que de esa manera se genera eficiencia energética, se ahorren costos y se contribuya también a la reducción de las emisiones. Y con esto termino, Paola. Recordemos que el Perú tiene un compromiso como signatario del Acuerdo de París, el famoso Acuerdo 2030, de reducir en 30% las emisiones de CO2. Y la principal fuente de emisiones de CO2 es el transporte público. En consecuencia, una decisión de política pública de este tipo también permitiría que el Perú cumpla con sus compromisos internacionales de lucha contra el cambio climático y la reducción de emisiones. Claro, es un recurso abundante
y en realidad se debería utilizar mucho más en el Perú. Pero ¿hay suficientes estaciones en todo el país del servicio o faltaría? ¿Qué faltaría para implementarlas? Tenemos suficiente producción, efectivamente, pero para efectos de lograr que se masifique el gas natural vehicular, si hablamos específicamente del GNV, ciertamente una decisión de política pública que establece que nuestra matriz de transporte público va a migrar progresivamente, porque todos estos cambios, Paola, tienen que hacerse de manera progresiva. Tú no puedes hacer un cambio en la matriz energética de un día para otro si no tienes las condiciones. Pero una decisión de política pública que establece que migramos hacia el gas natural vehicular permitiría crear las condiciones para que el sector privado pueda hacer las inversiones en la infraestructura necesaria, de tal manera que todas las estaciones de servicio a nivel nacional adecúen la infraestructura para poder ofrecer a los usuarios el gas natural vehicular. De hecho, eso es algo que el sector privado está esperando, que es una decisión de política pública que permita liberar estas inversiones. En consecuencia, desde el punto de vista de decisiones, lo que se requiere primero es la política pública. Luego de esto van a venir las inversiones y de esa manera vamos a poder migrar nuestra matriz energética y comenzar a generar un beneficio, no solamente en reducción de costo para los usuarios, sino también en términos de reducción de emisiones, destrabando inversiones importantes que están pendientes de estas decisiones de gobierno. Quizás personas del extranjero no pueden entender cómo la zona de donde procede el gas natural de Camisea no utilice ese gas o sea muy caro. ¿Cuál es el costo realmente de la logística, ¿no? Los costos logísticos de su transporte son muy altos todavía. Ahí vamos al tema de ya la estrategia de masificación de gas natural como país, ¿no es cierto? Cuando hablamos de la masificación del gas natural, en realidad nos estamos refiriendo a tres grandes componentes, Paula. Uno, la masificación del gas natural para garantizar la competitividad económica en nuestro país, específicamente el acceso a energía de las empresas de manera competitiva. Segundo, el acceso al gas natural por parte de los domicilios, que permita un ahorro sustancial y el uso de una energía limpia. Y tercero, la matriz de transporte público. Ya hemos hablado de la matriz de transporte público. Nos toca ahora hablar del tema de cómo puede ser el gas natural una fuente de generación de competitividad económica para nuestro país y de ahorro sustancial para los hogares peruanos. Para eso se requiere la masificación del gas natural. Como hemos indicado, Camisea produce suficiente gas natural para abastecer el mercado interno de nuestro país. Tenemos suficiente producción y tenemos además reservas por los próximos 25 o 30 años. ¿Qué es lo que nos está faltando? Nos está faltando llevar ese gas natural a las regiones del país que lo requieren. ¿Por qué el día de hoy el gas natural es más caro que otras fuentes alternativas de energía? Entre ellas el GNP, el carbón o inclusive la electricidad. Por una razón sencilla, porque el costo de transporte de ese gas natural es el día de hoy mayor que otras fuentes alternativas de energía, porque el gas natural hoy se transporta principalmente por camiones, lo que se llama la distribución virtual. Y eso hace que ese costo de transporte sea muy alto e impida que el gas natural sea más competitivo. ¿Qué es lo que se necesita para masificar el gas natural? Crear las condiciones para desarrollar las inversiones en infraestructura de ductos que permitan la reducción de los costos de transportes de tal manera que el gas natural sea la energía más eficiente de nuestro país. Esto permitiría además una descentralización económica de nuestro país, porque al momento que el gas natural llega como una energía mucho más barata a las regiones, eso va a permitir el desarrollo de una serie de industrias en el norte, en el sur y el centro de nuestro país, cosa que el día de hoy no ocurre, porque los costos de energía son mucho mayores que poner una industria en Lima. Recordemos que salvo Lima y Callao, que se ha logrado una masificación del gas natural, debido a que las condiciones del mercado lo permiten, dado la cercanía a las empresas generadoras de energía eléctrica. En los casos de las otras regiones de nuestro país, el acceso al gas natural todavía es muy limitado. Entonces necesitamos esa inversión en infraestructura de ductos y para eso necesitamos el impulso del Estado. El gobierno envió al Congreso un proyecto de ley justamente para acelerar la masificación del gas natural con la idea de incentivar la inversión en infraestructura de ductos y creando además un elemento sustancial para lograr la masificación, que es una tarifa única a nivel nacional. Desgraciadamente, el Congreso de la República modificó la propuesta del Ejecutivo y por un error conceptual
excluyó a 9 regiones de la tarifa única nacional. Y esto fue un error, porque pensó que al momento que establecía esa tarifa única nacional en las regiones donde hay concesionarios, esto iba a generar un incremento de los ingresos del concesionario, cosa que no es así. Y más bien lo que hacía es excluir del beneficio a una serie de industrias y hogares. Esto se está corrigiendo y esperemos que sea pronto, porque con esa norma vamos a poder iniciar el proceso de acelerar la masificación, que tiene 3 partes en términos de infraestructura de ductos, Paola, para que lo tengamos claro. Una primera es acelerar la masificación en 3 regiones que tienen todas las condiciones para hacerlo, que son Ucayali, Junín y Ayacucho. ¿Por qué estas 3 regiones? Ucayali porque está al costado del campo de Aguaitía y al costado del ducto de Aguaitía. En consecuencia, una inversión en una infraestructura de ductos pequeña permitiría conectar a toda la región Ucayali al sistema de gas natural. La segunda es Ayacucho y Junín, ambas están muy cerca del ducto de Camisea, ambas ciudades, Ayacucho y Huancayo, en este caso la región Junín, tienen demanda suficiente y en consecuencia esto tiene que comenzar ya. Esas 3 regiones deberían tener ya gas natural. Segundo, destrabar el gasoducto del sur, lo que ahora se llama el SIPGAS. Recordemos que a raíz de los deplorables hechos de corrupción de Odebrecht, el gasoducto del sur quedó parado desde el año 2016. Bueno, ya ha habido resolución del Tribunal Arbitral, ya hay un avance, hay un proyecto de ley que ha enviado el Poder Ejecutivo al Congreso para lograr destrabar el gasoducto del sur. Necesitamos que el SIPGAS sea una realidad. Al Perú le cuesta $40 millones mantener los ductos del gasoducto del sur o el SIPGAS todos los años. Ya se han invertido más de $200 millones solo en cuidar esos ductos. Necesitamos avanzar con la culminación del SIPGAS de tal manera que el gas natural sea una realidad para las regiones que producen el gas natural, para que Cusco tenga gas natural y para que otras regiones del sur lo tengan. Y finalmente, complementar el tema de la masificación del gas natural con la generación de una tarifa única y con crear las condiciones en el norte y el centro para que los concesionarios de gas natural puedan llevar este recurso a las industrias y a los hogares, y de esta manera el gas natural se convierta en la primera y principal energía en nuestro país que nos permita mantener la competitividad económica. Con esto termino, Paola. Lo positivo que tiene el país es que si tomamos estas decisiones pronto, vamos a ser un país que va a tener ventajas competitivas sobre otros países de la región que no tienen gas natural y que van a tener que seguir importando otras fuentes de energía. Miremos lo que está pasando en Europa. Miremos con los países de la Unión Europea, los problemas que están teniendo por la dependencia del gas natural de Rusia. El Perú, gracias a Dios, puede asegurar su seguridad, puede garantizar su seguridad energética sobre la base de acelerar la masificación del gas natural. En consecuencia, y termino con esto, Paola, 3 grandes medidas necesitamos. Necesitamos mirar nuestra matriz de transporte público hacia el gas natural vehicular ya. Necesitamos acelerar la masificación del gas natural sobre la base de destrabar el gasoducto del sur o el SIPGAS. Acelerar la masificación en Ucayali, en Junín y en Ayacucho, que tienen las condiciones inmediatas. Y tercero, crear las condiciones para la inversión en infraestructura de ductos en el norte y en el centro, de tal manera que el gas natural llegue a las industrias, a los hogares, y esto permita que la energía limpia, que es el gas natural, beneficie a todos los peruanos. Claro, pero ahora también poder cambiar a gas natural tu vehículo. Está el bono para que las personas puedan hacer el cambio en los vehículos, ¿no es cierto? Dejar de utilizar gasolina va a ser mucho más económico y el gas pues va a significar un ahorro significativo tanto para taxistas, para el transporte público, incluso para las personas cuando vayan al trabajo. ¿Cómo hacer hay un bono para poder fomentar ese cambio en tu vehículo? Así es. Cuando hablamos del tema de cambio de la matriz de transporte público, hablamos también de 3 niveles, Paula. De hecho, el transporte de carga y el transporte de pasajeros, hoy hay vehículos a gas natural vehicular. Y justamente Camisea con Cálida han lanzado un bono para financiar la adquisición de nuevos camiones y de buses de pasajeros a gas natural vehicular. Eso es un gran incentivo para que nuestro transporte de carga y nuestro transporte de pasajeros migren al gas natural vehicular. Esto es bien importante, Paola, porque la migración de nuestra
de nuestra flota de transporte de carga y de pasajeros a gas natural vehicular generaría dos grandes efectos. Uno, primero, acceso a una energía, un combustible mucho más barato. En consecuencia, haría que el costo de los pasajes y de los fletes se puedan inclusive reducir. Y segundo, también reducir las emisiones de CO2. Entonces, eso es algo que hay que hacer inmediatamente. Y en relación con los vehículos particulares, siguiendo ya el tema de los taxis, como tú señalas, también hay un incentivo para la conversión de los vehículos, de los carros, para ser más, hablando de manera coloquial, a gas natural vehicular, tanto por medio del bono gas, que es un subsidio del Estado, como también de fondos privados que están financiando la conversión hacia gas natural vehicular. Esto quiere decir, se están creando las condiciones de mercado para una migración de toda nuestra matriz de transporte público hacia gas natural vehicular. Lo importante es que hay que acelerar este proceso, Paola, y acompañarlo con las inversiones en infraestructura, en las estaciones de servicio y en la logística, de tal manera que en los próximos años el Perú tenga una matriz de transporte público principalmente de gas natural. Bueno, estábamos hablando del reto, ¿no? Para poder masificar y que sea mucho más con el bono, para que las personas puedan cambiar, se animen a cambiar su vehículo. Sí, mira, Paula, para migrar la matriz de transporte público, lo que tenemos es, en primer lugar, lo que es la flota de transporte de carga y la flota de transporte de pasajeros. Para ello, ya hoy hay vehículos con GNV. Y para ello, el consorcio Camisea y Cálida han creado un fondo para financiar la adquisición de camiones y de buses a GNV. En consecuencia, si el gobierno impulsa el cambio de la matriz de transporte público hacia el gas natural vehicular, tanto el transporte de carga como de pasajeros pueden inmediatamente adecuarse, y eso generaría un efecto muy positivo en términos de reducción del costo de fletes y también de pasajes, además de contribuir a la reducción de emisiones. Asimismo, en el caso de los vehículos particulares, y específicamente en el caso de los taxis, hoy existen también incentivos para la conversión a GNV. De hecho, el gobierno tiene un fondo que se llama el bono gas, que es un subsidio para la conversión de vehículos a gas natural vehicular. Y además, también el sector privado ha creado un fondo de financiamiento para facilitar la conversión de vehículos particulares hacia gas natural vehicular. Lo que estamos viendo es que las condiciones están dadas para una migración de toda nuestra matriz de transporte público hacia gas natural vehicular. Necesitamos, en consecuencia, el liderazgo por parte del gobierno y también generar conciencia en toda la sociedad sobre la enorme oportunidad de comenzar a utilizar al gas natural vehicular como nuestra principal fuente de energía para el transporte público. No solamente, como ya he mencionado, por el beneficio que esto genera en términos de reducción de emisiones, porque es una energía amigable, sino porque además, al hacer el gas natural o al tener el gas natural un precio regulado, el gas natural vehicular es mucho más barato que toda otra fuente alternativa de energía. Como lo hemos venido señalando, es por lo menos entre 50 a 70% más barato que cualquier otra fuente de energía y de combustibles. Y en consecuencia, todos los peruanos tenemos que concientizarnos de que necesitamos avanzar hacia el uso del gas natural como nuestra principal fuente de energía en los próximos años. Bien, muchísimas gracias. Pues, y quiero agradecer al señor Felipe Cantuaria, presidente de la Sociedad Peruana de Hidrocarburos. Muchas gracias. Paola, que estés muy bien. Buen día. Bueno, entonces hay muchas razones para la utilización y la conversión al gas natural en un recurso económico y abundante que tiene el Perú. Muchas gracias por acompañarnos en este episodio de La Esquina del Trader. Muchas gracias y nos reencontramos la próxima semana.